Bueno, antes de empezar a hablar y presentarlos a los chicos de la disertación, les hago una aclaración. Después que los chicos terminen, quien quiera alguna consulta, levanta la mano y nos arrimamos con un micrófono. Yo tengo un WhatsApp, pero es para todos los que están vía streaming, así que lo aclaro para que no haya ninguna confusión. Los encargados van a ser, como dijo Lucía, Enzo Sieri, gerente de desarrollo en Zona Sur, en asociado de Don Mario, ingeniero agrónomo recibido en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de La Plata, y Diego Renicoli, gerente de desarrollo en Zona Centro y Norte en asociados Don Mario, Sociedad Anónima, y fue ingeniero agrónomo recibido en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Los invitamos a pasar. Hola, hola, ¿se escucha bien? Bueno, buen día a todos. Antes que nada, gracias por la presentación. Hoy con Diego vamos a perseguir el objetivo, ¿sí?, en estos próximos 40 minutos que tenemos, de comentarles de qué manera y qué impacto tiene generar información dentro de nuestros lotes, que conlleva hasta tomar decisiones muy certeras, muy concretas y de esta manera eficientizar la productividad a nivel del cultivo. Titulamos, no sé si se está viendo la pantalla. La ciencia aplicada del lote en lo que es manejo sitio específico. ¿Y de qué vamos a hablar? Como les comenté, de la importancia de la ciencia en lo que es la selección de nuevas variedades, novedades en el portfolio, importancia de definir las unidades de manejo, prácticas de manejo sitio específico, densidad genética, fertilización e impacto en la calidad de siembra de su uniformidad espacial y temporal. Ahora bien, ya para empezar a hablar de lo que es la ciencia de datos, la información, nosotros dentro de la empresa ya empezamos a tener contacto con la generación de información en el inicio de las variedades. Si nos concentramos en el origen de una variedad, lo que es el mejorador, lo que es el breeder, hoy tiene el apoyo de tres grandes bloques, lo que es el fenotipado, lo que es el genotipado y lo que son los datos ambientales. Estos bloques son los que se van a apoyar el breeder en el momento de tomar decisiones. Y para cada uno de estos, hoy tenemos una serie de mecanismos que nos permiten evaluar cada uno de estos, nos permiten leer y nos permite tener un flujo constante de información dinámica en cuanto a rapidez. Sea para lo que es el fenotipado, como pueden ver, robótica, sea terrestre o sea aérea. Cuando hablo, me refiero a robótica, me estoy refiriendo a ese robot que camina por las franjas, toma miles de fotos y fenotipado nato de cada una de las variedades. Cuando me refiero a aéreo, me estoy refiriendo a drones, todo autopropulsados. Por otro lado, lo que es el genotipado, ¿sí?, es una herramienta que vamos a estar trabajando principalmente con lo que son marcadores moleculares, con lo que es el laboratorio de marcadores, y datos ambientales, por supuesto, que es la lectura permanente del ambiente, que lo describimos en edáficos y climáticos. Ahora bien, esta información que se está generando es información bruta. Nosotros lo que necesitamos hacer es tener una serie de herramientas que permitan a esta información ser leíble, ¿sí?, por parte del personal de lo que es investigación, lo que es el mejorador. Y para eso tenemos lo que es la bioinformática, lo que es la inteligencia artificial, sistemas y estadísticas. Procesada esta información le permite tomar decisiones muy concretas y seleccionar en definitiva, en última instancia, las mejores variedades, los mejores genotipos. No solo referido a la información, a lo que es genética, sino también trabajar en múltiples plataformas, ¿sí? Hoy dentro de la empresa somos una de las pocas empresas que estamos abordando todas las plataformas, desde nivel experimental hasta nivel comercial, y dentro de las mismas protección. Lo que es protección, como ya saben, todo este tipo de biotecnologías van a reducir, a minimizar lo que son los factores reductores en el rendimiento de la soja. Y una vez finalizada la variedad, con el evento que hoy queremos aportar, porque el objetivo que hoy perseguimos dentro de la empresa es brindar al mercado las mejores variedades, ¿sí?, en todos los ciclos, en todos los grupos de madurez, y para cada uno de los ciclos del grupo de madurez estar presentes las distintas biotecnologías que hoy está demandando el mercado, que se ajusten directamente a las necesidades que hoy tiene el mercado argentino, que hoy tiene el productor. Y en cada una de las biotecnologías tener las mejores variedades. Y una vez para terminar de analizar y terminar de dar el visto bueno a lo que son las variedades, contamos con la estructura de desarrollo, una estructura muy amplia que hoy nos permite absorber toda la región sojera, maicera, triguera de la Argentina, y esto nos permite tomar decisiones muy certeras, generar información de calidad
Y no solo aportar la biotecnología dentro del chasis de la genética, la mejor variedad, sino también acompañarla de las mejores recomendaciones de manejo. Es por eso que hoy la distinta línea de hoy manejo que tenemos para darle a ustedes las mejores recomendaciones y que ustedes puedan explotar al 100% las variedades que hoy estamos ofreciendo al mercado. Vimos un poquito de qué se trataba la importancia de la ciencia, que después también lo va a estar abordando Diego. Y ahora ya para empezarnos a meternos en lo que es la presentación, ya hace varios años que estamos hablando de este paradigma, lo que es brecha de rendimiento. Es un ejercicio que decidimos comenzar a plantearnos ya hace algunas campañas atrás. La pregunta que nos hicimos es, ¿realmente estamos tocando hoy los techos de rendimiento? ¿Somos capaces de llegar a producir lo máximo que podemos con una variedad de soja? Y la realidad es que no. Hoy cuando nos planteamos estos ejercicios de brecha de rendimiento que consisten en la diferencia porcentual entre el rendimiento medio para cada región, con el percentil 95, con el 5% de los máximos rendimientos, definitivamente tenemos una diferencia. La general, si hacemos un promedio de esto, ronda los 32. No nos gusta hablar de generalidades, por eso que hoy lo tenemos definido para cada una de las regiones. Desde un 21% de lo que es oeste húmedos, hasta un 23% de lo que es Paraguay, un 31% de lo que es Uruguay. Y no solo entender esta brecha de rendimiento. Esta brecha de rendimiento es donde yo seleccioné la mejor variedad, esa brecha, donde las pautas de manejo fueron las mejores que le di, ¿no? Donde el ambiente prestó las mejores condiciones, sea climático o edáfico. Empezar a entender las variaciones que existen en el rendimiento dentro de cada una de estas regiones. Para cada una tenemos una media, ¿sí? tenemos un piso y un techo, ¿no? Tenemos la variabilidad. Y para cada una de estas regiones debemos identificar qué parámetros generan diferencias, generan esta variabilidad en rendimiento. Entonces fuimos un escaloncito más profundo. Dejemos de hablar de generalidades por regiones y empecemos a hablar de cuáles son estos parámetros para cada una de ellas que hoy nos generan esta diversidad en el rendimiento en el cultivo de soja. Ahora bien, los parámetros son infinitos, ¿sí? Pusimos algunos. Genética la separamos y la dejamos arriba, porque hoy como empresa semillera y líder en lo que es el mejoramiento de soja, consideramos que la genética va a seguir siendo uno de los factores donde más importancia vamos a tener en el momento de esta búsqueda implacable en el aumentar los rendimientos en el cultivo de soja. Y después empiezan a desprender distintos parámetros, si se quiere, de manejo, parámetros reductores, lo que es fecha de siembra, lo que es densidad variable. Diego le va a estar comentando genotipo variable, densidad variable, vamos a estar hablando de fertilización, de calidad de semilla, de calidad de siembra. Entonces ya para empezar a meternos en cada uno y seguir un esquema, lo que es genética, ¿sí? Voy a hablar un poquito de lo que es genética. Dentro de genética, como bien mencionamos, lo que es la brecha productiva, también hoy en día tenemos y existe lo que es la brecha de genética, ¿sí? Este ejercicio, esta nube de puntos, si ven mi puntero, denme un segundo que lo voy a poner en modo láser. Está compuesto por una nube muy grande de puntos, donde cada línea que ustedes pueden visualizar verticalmente está compuesto por un set de variedades que participaban dentro de un ensayo. Entonces hoy tenemos una diferencia muy grande que existe entre la performance, ¿sí? Del comportamiento en cuanto a rendimiento de las variedades medias que hoy formaron parte de este ejercicio, con el percentil 95, con el 5% de las máximas rendimiento en cuanto a variedades. Entonces hoy podemos estar diciendo, ¿sí? Que la brecha de la genética, en la generalidad de los casos, está compuesta por un 12%. ¿Sí? Un 12% es la diferencia que existe entre un comportamiento de una variedad media del mercado con un comportamiento de una variedad de elite. Y nosotros, por supuesto, como mejoradores, en el momento de la selección, lo estamos ubicando dentro de la parte derecha superior del gráfico, ¿no? Donde vamos a buscar el máximo rendimiento, y es por eso que cuando reemplazamos variedades siempre estamos comentando y somos muy sinceros en el mensaje, donde la superación es a lo largo de todos los ambientes. Y por supuesto que para cada una de las regiones tenemos las mismas brechas. Ahora bien, y de acá damos origen a lo que es el portfolio que hoy tenemos presente en las distintas tecnologías. Por un lado, la empresa va a seguir mejorando lo que es soja RR, y eso es una duda que generalmente nos consulta qué va a pasar con la soja RR. Bueno, hoy la empresa sigue produciendo mejoramiento en lo que es la soja tolerante al glifosato. Por otro lado, estamos aportando lo que es la biotecnología Enlist y por otro lado lo que es la biotecnología Conquesta.
Lo que es la tecnología Enlist es una tecnología que ya creo que ya la mayoría conoce. Es la biotecnología que le confiere resistencia a la molécula de 2,4-D, glufosinato y glifosato, lo que es el cultivo de soja. Y se sostiene por tres grandes bloques. Por un lado, lo que es la biotecnología en sí, ¿sí? Esta tolerancia a estos herbicidas. Por otro lado, una nueva formulación del 2,4-D. Nosotros lo vamos a estar promulgando con lo que es el 2,4-D salcolina con tecnología Colex-D, que esto también nos da estabilidad en cuanto a temperatura, mantiene una muy pero muy baja volatilidad y mantiene la ausencia de olor. Y por otro lado, todo el programa de buenas prácticas, ¿sí? Es fundamental para que esta herramienta, esto no es una solución, es una herramienta que viene a formar parte de nuestros planteos, pueda subsistir a lo largo del tiempo. Y es una herramienta muy interesante, ¿sí? Porque hoy en día la problemática de malezas está en aumento, principalmente esto está dirigido a lo que es Amaranthus, a lo que es Yuyo Colorado y a lo que es Rama Negra. Y la realidad es que en la mayoría de los planteos hoy tenemos escapes muy importantes en cuanto a estas malezas, ¿no? Efectos reductores del rendimiento. Y hoy tenemos una herramienta muy interesante para realizar un control sin realizar una fitotoxicidad. En muchos casos se lleva adelante la práctica de rescate en lo que son herbicidas post-emergentes. Y muchas veces nos han consultado, apliqué fomesafen, apliqué benazolín, apliqué metaloclor, ¿qué impacto tiene en el rendimiento en el cultivo de soja? Es por eso la campaña pasada tratamos de darle un número a ese impacto y trabajamos con dos escenarios diferentes. Por un lado, un escenario sin presencia de malezas, esto claro que se llevó en la localidad de Chacabuco, en una campaña húmeda, no teníamos inconvenientes en cuanto a agua. Y por otro lado, trabajamos en un escenario con presencia de malezas. Si nos concentramos en lo que es el escenario sin presencia de maleza, lo que pudimos determinar ahí fue qué tanto me impacta una práctica de rescate sobre el rendimiento. Lo que es un fomesafen benazolín, estamos hablando de una pérdida de 285 kilos por hectárea, y lo que es un fomesafen metaloclor, estamos hablando de 95. ¿Sí? El benazolín más violento, si se quiere, lo que es el metaloclor. Y por otro lado, en el escenario con presencia de maleza tenemos unas lecturas muy interesantes. Por un lado, en color verde tenemos lo que es el testigo. Cuando me refiero a presencias de maleza me estoy refiriendo a un 80% de presencia de Yuyo Colorado o Rama Negra con un tamaño superior a 10 centímetros. Tenemos el testigo, la franja completamente cubierta con lo que es Yuyo Colorado y Rama Negra. Por otro lado tenemos un segundo tratamiento, ¿sí? A esta franja le hicimos un rescate, glifosato fomesafen. Tenemos un tercer tratamiento donde probamos lo que es el 2,4-D de salcolina. Y un último tratamiento donde probamos el 2,4-D con glufosinato. Entonces las lecturas son interesantes. Por un lado, al testigo que le hice un rescate, ¿sí? Me terminó rindiendo menos. Es decir, no solo tuve el impacto de maleza, sino también que tuve el impacto de la práctica de rescate, ¿sí? Y estamos hablando de 1100 kilos, es una barbaridad. El impacto de lo que es el 2,4-D de salcolina hizo un control muy, pero muy eficaz, ¿sí? Mantuvimos el rendimiento de la soja. Pero aún así, cuando agregamos lo que es el glufosinato, fue donde tuvimos las mejores respuestas. Y esto tiene una explicación, dado que el glufosinato actúa como secante, tenemos un control anticipado de lo que es la maleza, y de esta manera mermamos lo que es la competencia. Así que Enlist es una herramienta que nosotros consideramos que es importante. Sabemos que no se va a meter en todos los planteos, pero sí sabemos que la problemática maleza está en constante crecimiento. Y por otro lado, la biotecnología que hoy también estamos trabajando dentro de nuestro portfolio, la llamamos Conquesta. Es la biotecnología que agrega, aparte del Enlist que le comenté, 2 proteínas BT. Básicamente los pilares son los mismos, son 3 pilares: biotecnología, formulación de la salcolina, buenas prácticas. En lo que es biotecnología también agrega las 2 proteínas BT. Por un lado vamos a mantener la CRY1AC, que es la proteína que hoy tiene la tecnología intacta como todos conocen, pero también vamos a estar agregando la proteína CRY1AF, ¿sí? De esta manera estamos siendo más eficientes en lo que es el control del Lepidopteros. Y con esta tecnología vamos a estar aportando al mercado variedades, ¿sí? En cuanto al grupo 5 largo para arriba, ¿sí? Lo que es 5 corto para arriba vamos a estar manejándonos con lo que es el Enlist. Ahora sí, ya para entrar en el portfolio en cuanto a estas tecnologías, hoy tenemos un portfolio muy pero muy amplio en todas las tecnologías. Yo me voy a concentrar en los nuevos lanzamientos por cuestiones de tiempo. En lo que es soja RR, hoy tenemos el agrado de presentarles al reemplazo de 3312. Hoy con 33R22 no solo vamos a estar aportando productividad, sino también que vamos a estar aportando un plus en lo que es sanidad. Con Enlist incorporamos un grupo 3 corto, 33E22, incorporamos un grupo 5, 50E22 y un 6 medio, 64E64. Y con Conquesta las 3 variedades que le comentaban que iban a estar referidas al grupo de madurez 60, 68 y 80.
Al ir incorporando biotecnología se empieza a complejizar, si se quiere, un poco la nomenclatura. Es por eso que me voy a tomar 3 segundos para comentarles cómo se leen el portfolio. Los 2 primeros grupos van a seguir siendo el grupo de madurez. 3 corto, 5, 6 medio. Luego le prosigue una letra, en este caso R porque es RR, en este caso E porque es Enlist, en este caso K porque es Conquesta. Y los últimos 2 años, los últimos 2 números son el año de lanzamiento. A continuación, en lo que es Enlist, aparece SE. S se refiere a que es STS y Enlist vuelve a reformular la tecnología que les comenté anteriormente, Enlist. Y por otro lado, en Conquesta, SCE. S es de STS, la C es de Conquesta y la E es de Enlist. Recuerden que en Conquesta agrega Enlist más BT. Ahora bien, ya para meternos en lo que es las comparaciones de variedades, como les comenté, 33R22, reemplazo de 3312, aportando productividad, manteniendo el mismo ciclo, el mismo fenotipo de planta y aportando sanidad, ¿sí? Si bien la zona de adaptación fuerte de este grupo de madurez va a ser lo que es centro-sur, aún así sabemos que tiene su nicho en todo lo que es núcleo norte, oeste húmedo, donde el objetivo va a ser priorizar siembras tempranas, cosechas tempranas sin resignar rendimiento, y de esta manera poder cerrar algún precio y alguna primicia en cuanto a cosecha, mostrando una contundencia grande del 80% de los casos. Si pasamos a 33C22, es una variedad que no viene a reemplazar a nadie, simplemente viene a formar parte de nuestro portfolio lo que es Enlist. Ciclo similar a lo que hoy podemos estar esperando con 33R22, con 3312. Va a ser un complemento muy pero muy eficiente con lo que es 38E21. Nuevamente estamos aportando rendimiento cuando la comparamos contra 3312 y estamos también mejorando lo que es el perfil sanitario. Y por supuesto, para todas las regiones que hoy la estuvimos probando contra 3312, es una variedad que hoy está dando excelente, pero excelente comportamiento. Una superación muy amplia de casi 300 kilos a lo largo de todos los ambientes explorados. Creciendo en grupo de madurez, 5022 SE. Es una variedad que hoy la vamos a estar utilizando para reemplazar a 49E21. ¿Sí? Es un grupo muy interesante. Es un grupo que no solo nos está dando estabilidad, sino estamos mejorando el techo de rendimiento de esta variedad. Es una variedad que si capta ambiente, capta recursos, lo va a traducir a kilos, es decir, no solo vamos a buscar estabilidad, sino también que podemos esperar potencial de rendimiento. Aún así, por supuesto, la zona de adaptación va a ser más zonas particulares, planteos particulares, lo que es Buenos Aires, y sí todo lo que es la franja central de la Argentina y periferia de Buenos Aires. Cuando lo comparamos contra su testigo, 50 y 17, la verdad son 2 variedades que performan similares, así que hoy tenemos una variedad de elite en lo que es la tecnología Enlist. Si seguimos creciendo en lo que son los portfolios, 64 de 64, cuando lo comparamos contra su testigo, 67 y 70, la tecnología Enlist, hoy estamos aportando 100 kilos, un 3% a lo largo de todos los ambientes. Es un nuevo lanzamiento de altísimo potencial de rendimiento, del cual tenemos muchísimas, pero muchísimas expectativas, pues es una variedad que funciona muy, pero muy bien. Ya pasando a lo que es la tecnología Conquesta, en lo que son los grupos 6 cortos, 60K60 SCE, cuando lo comparamos con 60 y 62, una variedad que ha sido muy, muy masificada, hoy son 2 variedades que performan similares, ¿sí? No solo estamos agregando también BT, recuerden, sino que estamos agregando la tecnología Enlist en esta variedad. Ciclos similares a lo que podemos esperar con 60 y 62, con una excelente performance en rendimiento y en cuanto a estabilidad. Fíjense que la zona de adaptación bien fuerte para lo que es la zona litoral Uruguay y todo lo que es la franja central. Ya creciendo y pensando en lo que es el centro-norte de la Argentina, 68K68 SCE, cuando lo comparamos contra su testigo en lo que es la tecnología iPro, 67 y 70 STS, hoy estamos aportando esos 56 kilos, podríamos decir que son 2 variedades que performan muy pero muy similares, con un excelente potencial de rendimiento de estabilidad. Sin embargo, cuando hacemos una lectura de los ambientes donde realmente vamos a estar posicionando estas variedades, hoy 68K68 está teniendo una performance superior a lo que podemos esperar con 67 y 70. Y ya para terminar y darle paso a Diego, 80K80 SCE, grupo 8 corto, cuando lo comparamos con 75 y 75, hoy estamos viendo un cruce de variedades, ¿sí? 80K80 es una variedad que está aportando un excelente potencial de rendimiento, como así también estabilidad. Y ya definitivamente estamos hablando de una variedad ya especialmente para lo que es NOA-NEA, NOA-Sur, NEA-NOA, NEA-Sur. Así que bueno, ahora sí, Diego, te dejo para que continúes hablando de la ciencia aplicada a Tulete. Hemos visto cuáles son los factores reductores que va a tocar Diego, hemos visto la importancia de la genética, el portfolio que se desprende de la selección.
Así que Diego, la importancia de definir las unidades de manejo. Bueno, gracias Enzo, buenos días a todos y un poco, saludar a los presentes y saludar a la audiencia. Muchas gracias por acercarse. Un poco, bueno, Enzo estuvo comentando lo que tiene que ver con todo lo que es investigación, todo lo que es la generación de nuevas variedades, lo que es el nuevo portfolio y demás. También comentó el tema de brechas productivas. Y nosotros en eso, lo que es la reducción de brechas productivas, es donde queremos escalar un poco más y ver dónde podemos intensificar o dónde podemos maximizar la producción de cada lote. Y esto es tratando de buscar ambientes intralote, ya buscar unidades de manejo, sitios específicos dentro del lote que tengan una heterogeneidad y poder trabajar sobre esa variabilidad entre lote para maximizar la producción general por hectárea. Así que bueno, comentando un poco hacia dónde vamos a ir con respecto a lo que tiene que ver del lote a la unidad de manejo, la unidad de decisión, vamos a empezar a hablar de la importancia de reconocer lo que es la heterogeneidad y cuantificarla. Por otro lado, lo que tiene que ver con la interacción de prácticas de manejo y cómo influyen en esta heterogeneidad que nosotros podamos detectar. Y después, mediante la información generada por desarrollo, investigación y misma información generada con nuestros productores, poder hacer prescripciones o poder trabajar sobre estas unidades de manejo y hacer una prescripción y tener beneficios incrementando, ¿no?, el potencial productivo de esas unidades de manejo. Así que bueno, ahí es donde ya dejamos de hablar de lote y pasamos más a hablar unidades de manejo dentro de los lotes, ¿no? Nosotros ya hace unos años estuvimos experimentando y analizando en toda nuestra red de desarrollo a lo largo de toda Argentina y a lo largo de todo lo que es también otros países como lo que es Paraguay y Uruguay, qué variables eran más importantes, qué variables del ambiente se ajustaban más o explicaban más las variaciones en el rendimiento. Si nosotros entendemos el ambiente como lo que es el clima, como lo que es el sitio, ¿no?, el lugar donde estamos ubicados, y el manejo de ese sitio que le hagamos, ya sea qué variedad sembremos, la fecha de siembra, las densidades y demás, podemos llegar a tener determinado el ambiente. Bueno, hemos determinado para cada una de las zonas agroecológicas que nosotros nos dividimos en desarrollo, para cada una de esas zonas, cuáles fueron la variable del ambiente que expresaron las variaciones en el rendimiento. Eso lo hicimos a nivel de zona, ¿no?, como para decir, bueno, en qué zona, cuáles son las variables más importantes. Ahora ya queremos ir un poco más fino y queremos ir a la parte de lote, como bien dije hace un ratito. Y hoy en día, ¿qué debemos usar para caracterizar esos lotes? Hoy en día disponemos de mucha información en cuanto a lo que tiene que ver con capas de información, donde podemos caracterizar estos lotes. Estos tienen que ver como, por ejemplo, tener o acumular mapas de rendimiento de nuestros lotes, tiene que ver con lo que es sensores remotos para caracterizar los suelos, ya sea Rastraveris, Soil Optics, poder hacer capas de materia orgánica, capas de nutrientes. Después tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el muestreo de suelos, hacer muestreos grillados para caracterizar bien cómo está compuesto, ya sea física o químicamente, cada sector de los lotes. Bueno, después todo lo que tiene que ver con lo que es el mapeo de lo que es altimetría, el mapeo de lo que es usando sensores GPS y demás. Todo eso usando, bueno, muchas plataformas, ¿no?, que hoy disponemos para procesar esa información y mediante modelos geoespaciales poder hacer esa caracterización de ambientes dentro del lote. Claramente no es para hacer en todos los lotes, sino es para hacer en todas las zonas, porque hay lotes en donde la heterogeneidad es muy baja, o sea, hay mucha homogeneidad en los lotes, son una tabla y la variabilidad es poca, y ahí claramente por ahí no se va a justificar hacer manejo diferencial, porque no vamos a detectar mucha variabilidad entre lotes, pero cuando nos vayamos a zonas o regiones o mismos lotes
que presenten una alta variabilidad y nos permita diferenciar, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar de manera diferencial para poder captar la máxima productividad de cada sector, ¿no? Dentro de esta variabilidad o dentro de esta variabilidad intralote está compuesta claramente por factores, lo que nosotros llamamos estáticos y factores dinámicos. Los estáticos tienen que ver con las cosas que son fijas y que por ahí no podemos trabajar, como puede ser lo que es la topografía, el relieve, la textura, todas características más del sitio, más del suelo, que son tenemos poca injerencia sobre eso, pero no están claramente determinando heterogeneidad dentro de los lotes. Y después factores dinámicos, que ahí sí podemos trabajar y también nos dan variabilidad intralote, como puede ser la profundidad de napa, la humedad del suelo, la cobertura, la distribución de maleza y diferentes prácticas agrícolas. Bueno, si nosotros podemos detectar cuáles de estos factores estáticos y dinámicos nos marcan esa heterogeneidad, bueno, poder detectarlos, poder cuantificarlos, ver qué magnitud tiene cada uno y así poder analizarlos. Ahora, ya estamos en la parte de que reconocimos lo que es la heterogeneidad y la estamos cuantificando. Y en esta cuantificación, nosotros, a medida que van pasando las campañas y vamos recolectando mapas de rendimiento, hacemos una interpolación con lo que son los mapas de rendimiento, con todas las capas que nosotros podamos recolectar de esos suelos, ya sea, no sé, mapas de nutrición o mapas de fósforo bray o de altitud, y ahí hacemos una interpolación para tratar de explicar esos comportamientos. Esto es un caso ejemplo en donde pueden ver 3 situaciones, cada gráfico, cada cuadro es un lote de una zona determinada, en donde pudimos determinar, ya sea por algoritmo de Machine Learning, qué variable estaba determinando para ese lote un diferencial en el rendimiento y le dimos una caracterización en cuanto a lo que es importancia, ¿no? Y ahí es donde surgieron valores como, por ejemplo, en algunos casos, lo que tiene que ver con la altitud, el fósforo bray y el sodio nos marcaron como los factores de más importancia. En otros lados apareció la electroconductividad, el azufre, y por otro lado, pH, arcilla, fósforo bray de vuelta y demás. O sea, el hecho de de conocer para esos lotes en particular que estas variables nos estaban expresando esos rendimientos, bueno, claramente a nosotros nos permite predecir si nosotros estamos ante situaciones similares, producir rendimientos y poder hacer, en base a esas predicciones de rendimiento, hacer prescripciones de acción. Bueno, y en resumen, esto se lleva a lo que tiene que ver el rendimiento observado, cuando cosechamos un lote, con respecto a el rendimiento modelado, ¿no?, que nos dan nuestros modelos. Y bueno, claramente lo que podemos ver en el último gráfico, que hay un ajuste importante, hay un ajuste entre el rendimiento modelado y el rendimiento observado muy bueno, ¿no? Entonces, esas predicciones nos van a permitir trabajar sobre eso. Ahora, ¿cómo podemos trabajar? Bueno, hoy en día, y donde podemos hacer una rápida decisión es, bueno, elegir la genética, ¿no? Que ya Enzo comentó un poco lo que tiene que ver con variedades y demás, pero después, una vez que decidimos la genética, ver qué densidad es la correcta para cada situación de lote y si podemos hacer algún ajuste en fertilización que nos maximice eso. Eso estuvimos trabajando en desarrollos hace varias campañas y hoy en día lo que vamos a tratar de mostrar es cuál es el efecto y cuáles los aportes que nos está haciendo hacer densidad variable, fertilización variable y, en el caso también posible de hacer una multivariedad en el lote, bueno, y queremos ponerle valor a hacer esas combinaciones, esas prescripciones. Para hablar un poco lo que tiene que ver con densidad variable y mostrando algunos datos, acá lo que pueden ver en este gráfico van a ver el rendimiento y van a ver la variabilidad intralote, ¿no? Si nosotros nos situamos hacia la izquierda de la pantalla, hacia los primeros 2 gráficos, estamos hablando
en donde la variabilidad intralote fue inferior a 600 kilos, inferior entre 600 y 800 kilos, o sea, no era tan marcada la variabilidad intralote. Y ahí podemos ver que, independiente del rendimiento, ya sea ambientes de alto potencial por arriba de 4.500 kilos o ambientes de bajo potencial por abajo de 4.500 kilos, no vimos diferencias en hacer densidad variable. O sea, entonces, ¿qué decimos? Bueno, si no tenemos variabilidad o si nuestra variabilidad en el lote es menor a 600 kilos, no hagamos un manejo variable porque no estamos viendo respuesta. Ahora, cuando nos vamos a la parte derecha de la pantalla, en donde la variabilidad intralote fue superior a los 600 kilos por hectárea, ahí pudimos ver que tuvimos respuesta en el torno a los 155 kilos y 160 kilos por hectárea en el hecho de hacer densidad variable. ¿Y dónde lo vimos? Principalmente en los ambientes de baja productividad, esos ambientes. O sea, en los ambientes de más de 4.500 kilos, pero en los ambientes de baja productividad de esos lotes es donde vimos mayor respuesta, y en los ambientes por debajo de 4.500 kilos, en los ambientes de baja productividad vimos mayor respuesta. Ahora, yendo a la parte de combinación de genética, y ahí es donde, por ahí es una práctica en donde hoy hay poca maquinaria disponible o casi nula maquinaria disponible. O sea, hay muy pocas empresas que están trabajando con la posibilidad de hacer dos variedades mientras estamos sembrando, ¿no? Un lote. Pero bueno, nosotros desde Don Mario quisimos evaluar esa respuesta de hacer combinación de múltiples variedades, que por ahí en lotes muy heterogéneos, son lotes manchoneados, en donde por ahí la heterogeneidad del lote es muy dispersa, es complicado hacerlo, pero si nosotros podemos hacer o determinar variabilidad, no sé, lote, media loma, bajo media loma, loma, y se diferencian así, bueno, ahí podemos tranquilamente poder hacer alguna combinación de variedad, cambiando variedades, ¿no? Pero bueno, en definitiva, ¿qué es lo que estuvimos midiendo y qué respuesta vimos a combinar dos variedades? Cuando un poco la premisa es combinar dos variedades que sean de similar ciclo, ¿no? O que no se lleven mucha diferencia en días R8 para poder cosechar y que no sea un tema en la parte de la logística. ¿Qué vimos? En el primer cuadro pueden ver un poco el rendimiento y la diferencia en variabilidad intralote. ¿Y qué podemos ver? Que cuando la variabilidad intralote fue por debajo de 1.000 kilos, independientemente si estábamos en ambientes de bajo o alto potencial, no vimos una interacción en combinar genotipos, no vimos una respuesta, la necesidad de hacer, pero sí cuando superábamos los 800 a los 1.000 kilos de variación entre lote, pudimos ver que había interacción en hacer genética variable, y esa interacción, bueno, como lo está marcando, es bueno probarla y cuantificarla, ¿no? ¿Qué magnitud tiene hacer esa combinación de genética? Lo que podemos ver en el cuadro del medio es un ejemplo que nosotros hicimos con dos variedades, 46R18 y 49R19, en donde con una variedad, 46R18, estuvimos alcanzando los máximos potenciales en los ambientes de alta productividad de esos lotes, y 49R19 nos estaba maximizando la productividad en esos ambientes de baja productividad de esos lotes. En definitiva, y como resumen, la combinación de hacer esa combinación de genética nos dio saltos de 130 kilos en promedio para este caso particular de 46R18 y 49R19. Y ahora pasando a lo que es manejo variable en fertilización, acá lo que hicimos fue resultados de varios ensayos, en donde dejamos un testigo sin fertilizar, un testigo con una fertilización de MAP y un testigo con una fertilización full, en donde teníamos, aparte de lo que es fósforo, otros micronutrientes, una mezcla física, y donde pudimos ver respuestas versus el testigo sin fertilizar de 249 kilos fertilizando con MAP y 293 kilos aún superando al MAP en lo que es hacer la muestra física. Pero si analizamos dónde tuvimos mayores probabilidades de tener respuesta, de hacer esas fertilizaciones, fue claramente en los ambientes que tenían baja ppm de fósforo en las muestras de suelo. Y cuando hablamos de baja ppm, hablamos en general por debajo de las 10 partes por millón de fósforo.
Bueno, esto es resultados de ensayos y demás. Ahora lo llevamos a nivel de lote y nosotros tenemos un proyecto que es Optimus, en donde estamos trabajando con productores, haciendo estas combinaciones de genética, estas combinaciones de densidad y demás. Y un poco para mostrarles los resultados, un caso ejemplo que estuvimos desarrollando con uno de nuestros productores clientes, es el hecho donde se hizo una combinación para un lote, en donde teníamos un ambiente de alto potencial y un ambiente de bajo potencial, y acá pudimos ver que en el ambiente de alto potencial no tuvimos una respuesta en hacer de la densidad variable, pero sí claramente hubo una respuesta en hacer densidad variable en los ambientes de baja productividad de esos lotes, ¿no? Así que ahí estuvimos incrementando 160 kilos por hectárea por el hecho de hacer densidad variable en esos ambientes de ese lote en particular, ¿no? Y acá un caso ejemplo donde se hizo una combinación genética, en este caso una combinación de 50 y 17 y 46 y 20, que son dos variedades, un 4 medio y un 5 corto, que están ahí en una diferencia de una semana en ciclo, más o menos. O sea, hasta esa diferencia en ciclo nos permite poder trabajarlas. Bueno, ahí que vimos, bueno, que claramente 46 y 20 en los ambientes de alto potencial de esos lotes terminó maximizando el rendimiento, y 50 y 17 levantó los pisos en los ambientes de baja productividad. La diferencia en promedio fue de 300 kilos de hacer esa combinación de genética. Y ya metiéndonos un poco en lo que tiene la calidad de siembra, porque de nada sirve hacer manejo variable, o hacer fertilización variable y demás, combinación de variedades, si por ahí no empezamos a prestar atención a la calidad de siembra. Sabemos que el maíz es muy importante y es donde claramente está muy probado. En soja lo venimos trabajando hace varias campañas. Bueno, es un poco medir el efecto y cuantificar cómo impacta, ¿no?, la calidad de siembra, y principalmente en dos factores, ¿no? Lo que tiene que ver con la desuniformidad espacial, la desuniformidad temporal y lo que es el stand de plantas, ¿no? Cuando hablamos de calidad de siembra, hablamos de tres factores que inciden sobre la calidad de siembra. Por un lado, la maquinarias que nosotros ya habíamos probado, chorrillo, placa. Hoy en día tenemos muchas precision planting o muchas máquinas con sistemas de siembra precisa, en donde podemos trabajar sobre esa calidad de siembra, la calidad de semilla y lo que tiene que ver con las condiciones de suelo, antecesor y demás, influyen en nuestra calidad de siembra. Y bueno, y claramente lo que nos determina son estos tres parámetros que yo comenté recién: el stand de planta, la uniformidad temporal y la espacial. ¿Qué respuestas estuvimos observando con respecto a lo que es calidad de siembra? Calidad de semilla. Por un lado, una mala calidad de semilla y una buena calidad de semilla, determinando una buena calidad de semilla con valores de pH por arriba del 95% y valores buenos de vigor. Mala calidad de semilla, valores por arriba del 70% y penores al 90%, también con un poco menos de vigor. En general tuvimos coeficientes de logro diferenciales de un 9% a favor de lo que es una buena calidad de semilla. Cuando nos vamos a lo que es la uniformidad temporal, vimos diferenciales de un 11,2% a favor de lo que es una buena calidad de semilla. Teníamos una emergencia más pareja de nuestras plantas. Y cuando hablamos de uniformidad espacial, bueno, obviamente tuvimos menor coeficiente de variación cuando hablamos de una buena calidad de semilla versus una mala calidad de semilla. Ahora, si nos vamos a lo que es maquinaria, en este caso podemos hablar de lo que tiene que ver una mala calidad de siembra y una buena calidad de siembra, esto influyendo sobre lo que es, o tomando en cuenta dos parámetros importantes para caracterizar la calidad de siembra. Por un lado, la singulación, que tiene que ver con lo que es fallas y dobles, cuántas fallas y cuántos dobles tenemos. Una muy buena singulación quiere decir que una siembra muy precisa. Y después, midiendo también lo que es uniformidad de profundidad, teniendo en cuenta una siembra precisa, una siembra con máquinas precisas y una siembra convencional con una máquina a placa. Bueno, acá una mala calidad de siembra nos dio, bueno, obviamente valores más altos en el CB con respecto a lo que es la uniformidad espacial, con respecto a una buena calidad de siembra, y con respecto a lo que es la uniformidad temporal, tuvimos un mayor logro, una mayor uniformidad en lo que es una buena calidad de siembra.
resumiendo y pasándolo a productividad, ¿cuánto nos está aportando en rendimiento estas prácticas y cómo influyen? Bueno, si consideramos un poco la mala calidad de semilla y la buena calidad de semilla, vemos diferenciales por arriba de un 3%, teniendo en cuenta calidad de semilla. Y si lo trasladamos a lo que es calidad de siembra, vimos diferenciales a favor de una buena calidad de siembra en el orden del 4,1%. Ahora, hacer combinaciones, como pueden ver en el cuadro de la derecha, en donde las combinaciones de mala calidad y buena calidad de siembra y mala calidad y buena calidad de semilla, podemos tener como máximo, versus la peor combinación, un aumento de 7,7% en lo que es rendimiento. Bueno, y ya para ir terminando, acá un caso ejemplo, ¿no? Si nosotros nos situamos en... Vamos a hacer un ejemplo en donde un productor está sembrando un lote, en este caso 46R18, con 28 plantas por metro cuadrado y una fertilización de 40 de MAP. Y si nosotros empezamos a trabajar con manejos diferenciales sobre ese lote, ¿cuánto podemos estar ganando, no? Supongamos que empezamos y hacemos una buena calidad de siembra en ese lote, ahí podemos estar sumando 151 kilos por hacer una siembra precisa. Ahora, si a ese lote determinamos una heterogeneidad y hacemos una variación en lo que es la densidad variable y hacemos, por ejemplo, 32 plantas en el ambiente de bajo y 26 plantas en el ambiente de alto, podemos maxificar 155 kilos en lo que es la productividad. Ahora, si trabajamos sobre lo que es la fertilización variable y donde vimos que en más de 15 partes por millón de fósforo no teníamos respuesta, podemos de última ahorrar un poco de fertilizante en esas partes donde no tenemos respuesta, pero sí trabajar sobre las que tenían bajo partes por millón de fósforo y ahí estamos teniendo un aumento de rendimiento en el torno de los 220 kilos. Y por último, si hacemos combinación de genética y utilizamos, por ejemplo, en este caso, que era un lote de 46R18 y hacemos una combinación con 49R19, también estaríamos incrementando el rendimiento en el torno de los 135 kilos. En resumen y en general, si hacemos todas estas prácticas, podríamos estar logrando un aumento de 661 kilos por hectárea. Bueno, y esto es un resumen de lo que acabamos de ver. Claramente tiene que ver con lo que es la colecta de información, caracterizar e interpretar nuestros lotes, definir unidades de manejo, mediante la información generada para esas unidades de manejo, poder hacer prescripciones y ejecutarlas. Luego, hacer un análisis y con toda la ciencia de datos hoy sobre lo que es el análisis de datos, volver a hacer un análisis de esa información y se vuelve a repetir el círculo en lo que es la colecta de información, ir generando ciclos de ajuste y análisis para determinar cada mente más productividad y ser más eficientes a la hora de producir. Como conclusiones finales, y ya me queda poco tiempo, y un poco en la parte con lo que hablaba Enzo, ¿no? Al principio, el germoplasma es un actor relevante al momento de buscar maximizar la productividad, estrategias de multiplataforma tecnológica. Hoy en día desde Mario estamos siempre apostando a estar con todas las tecnologías para poder ofrecerles variables al productor. Después, en la parte que hablamos hacia el final, con lo que tiene que ver con unidades de manejo, la correcta delimitación de las unidades de manejo es un paso primordial para la toma de decisiones agronómicas de nuestro lote. Reconocer las características más influyentes que afectan al rendimiento permiten ajustar el manejo y aumentar la productividad. El manejo de sitio específico, en cuanto a lo que es densidad, genotipo y fertilización, como estuvimos viendo, permiten lograr un potencial de rendimiento y una mejora en la eficiencia en el uso de los recursos. Existen determinados niveles de variabilidad a partir de los cuales se evidencian aportes de manejo variable intralote. Y por último, para capturar estas diferenciales de rendimiento es fundamental calidad de semilla y calidad de siembra, ¿no? Así que bueno, les agradezco, espero no haberlos abrumado y bueno, quedamos con Enzo atentos a cualquier consulta. Muchas gracias. Hola. Bueno, acá me llegaron algunas preguntitas, ahí las seleccioné. A Diego le vamos a dar un respiro, que recién
recién cortó. Así que la primera va a ir para Enzo. Y un poquito ahí lo que me comentaban a través de WhatsApp era la tecnología de insectos, a partir de cuándo iba a estar disponible y si iba a estar disponible en todas las variedades o si se iba a comenzar por algunas y después iba a llegar a otras. Bueno, la pregunta está buena. Creo que en algún momento lo comenté. Las variedades estas que hoy yo presenté van a estar comerciales para esta campaña. Aún así no son las únicas novedades que tenemos. Hoy en lo que es en Enlis y en Conquesta ya tenemos nuevas selecciones para la próxima campaña. Este año van a estar en multiplicación. Referido a lo que es Conquesta, Enlis más BT, lo vamos a tener en grupos de madurez, si se quiere, de 5-8 para arriba, ¿sí? Por cuestiones de decisiones de Corteva, que es la empresa que nos provee a nosotros la biotecnología y nosotros le incorporamos nuestro chasis genético, no podemos estar lanzando al mercado variedades del 5 largo para abajo, cuestiones más, pasan del tema legal si querés. Pero el objetivo es manejar Conquesta en la parte centro-norte, que es donde realmente tenemos la problemática del lepidópteros, y en la parte sur, la problemática más fuerte que hoy tenemos es malezas, así que lo creo conveniente la selección de variedades Enlis para la región sur, centro-sur. Excelente, Enzo. Y para Dieguito, me consultaban acá un poco en calidad de siembra, a partir de qué coeficiente de variación, si es posible ponerle un número, podríamos decir que estamos haciendo una buena siembra de soja en la que no estamos perdiendo rendimiento. Porque ahí yo traté de armarla la pregunta, un poco me dicen que llegan hasta coeficientes de variación del 45 y le cuesta mucho bajar para abajo. Y bueno, un poco la pregunta si en esos valores están perdiendo rendimiento o no. Sí, interesante la pregunta. Nosotros todo lo que tiene que ver con lo que es calidad de siembra y demás, estuvimos trabajando con un convenio con Precision Planting en donde bueno, tratamos de simular estas calidades de siembras buenas y malas. Y un poco lo que vemos es que hay coeficientes de variación en lo que son las siembras que por debajo o sea, como dice Marcos, por ahí bajar coeficientes por abajo del 40, por abajo del 30 ya es complicado, pero yo más allá de eso trataría de enfocarme en lo que tiene que ver con qué nosotros estamos buscando cuando vamos a hacer una siembra precisa en soja o cuando decidimos implementar una siembra, una maquinaria con siembra de precisión para el cultivo de soja, ¿no? Sabemos que en maíz lo hacemos, pero en soja por ahí no está tan probado. Tratar de ver esto, tratar de ajustar a qué lote lo vamos a hacer, bajo qué condiciones, y como podemos decir, si nosotros esa siembra precisa nos permite tener mejores uniformidades, siempre trabajando de buena calidad de semilla, ¿no? Partamos de la base esa. Pero si nosotros trabajamos con buena calidad de semilla, cuanto más nosotros podamos ajustar en cuanto a lo que tiene que ver con esto de mejorar la uniformidad de nuestros planteos, tratar de hacer una correcta siembra en el momento, ya sea con las condiciones del suelo y demás, y que podamos permitir un stand de plantas logrado de objetivo X para nuestro planteo productivo, creo que ahí vamos a estar ganando, aunque por ahí no sean poquitos kilos, pero vamos a estar ajustando un poco a tener un mejor rendimiento, ¿no? Excelente, Diego. ¿Alguna persona del público que quiera hacerle alguna pregunta a los chicos? Yo creo que es un momento para aprovecharlos. Te alcanzamos el micrófono. Sí, un poco la consulta fue si habíamos visto diferencia chorrillo versus placa, y la respuesta es sí. Nosotros ya lo probamos hace muchos años y bueno, claramente por el hecho de hacer placa versus chorrillo ya teníamos un diferencial arriba de un 6%. Ya es una línea que no estamos trabajando, pero bueno, en su momento lo medimos y sí, teníamos un diferencial. La cuestión de densidad, ¿en qué rango está trabajando? Y si el arreglo espacial, o sea, la separación entre surcos, también se está teniendo en cuenta. Es más fácil sembrar más separado, ¿no?
Sí, como estos son ensayos multizona, es independientemente del distanciamiento, los ensayos que mostramos, había siembras a 35, a 40, 42, 52, o sea, lo que se trató de medir es densidad, plantas logradas por hectárea o por metro cuadrado. Los rangos utilizados para todo lo que tiene que ver con los ensayos hablan de 15 plantas, 25 y 35, en ese rango, y ahí nosotros tenemos modelos de ajuste de densidad por variedad que nos permiten determinar cuál es el óptimo para cada ambiente. Lo que tiene que ver con distanciamiento, nosotros es otra línea que llevamos aparte, en donde ahí, manteniendo la misma cantidad de plantas por hectárea, hacemos distanciamientos diferenciales y también es una línea que hemos probado principalmente en zona centro y sur del país. Por ahí nos falta explorar un poco en el norte, que es un desafío que tenemos, principalmente por ahí por la baja oferta, no, pero hay mucha maquinaria 52 en zona norte del país, en donde por ahí el hecho de hacer muchos ensayos con distanciamiento se complica, pero sí en zona núcleo, o sea, en zona sur y centro, también el hecho de hacer 35 versus 52 y principalmente en grupos cortos, hablando de grupos 3, 4 y 5 cortos, teníamos también un diferencial por el solo hecho de hacer un estrechamiento en las líneas. ¿Qué tal? Buenos días. Ahí en una de las presentaciones mostró que en los ambientes de bajo potencial aumentó la densidad, ¿no es cierto?, a 32 plantas por hectárea. ¿Se ha hecho estudio o ha realizado teniendo en cuenta, por ejemplo, un mallado de agua útil, digamos, en todo el lote? Por ejemplo, ¿se tiene en cuenta el agua útil a la hora de ver la densidad? Para lo que es los ensayos de densidad, no. O sea, nosotros medimos agua útil en todos los lotes, en todos los ensayos y demás, pero no lo tenemos analizado por agua útil, cada caso en particular de densidad. Lo que hacemos es, para cada variedad comercial, tratamos de ajustar las densidades, como te decía, por estos modelos estadísticos, en base a esos rangos, ¿no?, explorados, desde 15 como poco a 35 como máximo, y para cada variedad tener cómo ajusta esa respuesta. En el caso del ejemplo de 32 plantas por metro cuadrado, fue una información que nosotros teníamos como la mejor recomendación para esa variedad, que era 46R18, en ese ambiente que tenía un potencial X. Bueno, nuestras curvas nos daban que el mejor ajuste eran 32 plantas para ese ambiente y 26 para el ambiente de alta. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, damos por terminada la sala y lo despedimos a los chicos con un fuerte aplauso.